La comunidad cristiana de Roma. ¿Quiénes son pues esos que están en Roma y han sido elegidos amorosamente por Dios y a los que Pablo dirige esta extensa carta? Roma, capital del imperio al que dio nombre, era por entonces una ciudad con una población que los historiadores calculan en cerca de 1 millón de habitantes de múltiple y variopinta procedencia y clase social. El clan judío, como en otras muchas ciudades del imperio, era en Roma bastante homogéneo y particularmente numeroso, hasta el punto de que algunos autores lo hacen llegar a 50.000 miembros. Así lo confirman las abundantes referencias al respecto, bien de historiadores extrabíblicos, bien de hallazgos arqueológicos, sinagogas, cementerios, etc. Aunque antes del año 70 después de Cristo, se encuentran en Roma judíos pertenecientes a todas las clases sociales, la mayor parte debían pertenecer al mundo de los esclavos, libertos y extranjeros residentes, con una capacidad económica y una formación cultural más bien baja. Tanto la ciudadanía en general como los intelectuales de la época se mostraron con frecuencia abiertamente hostiles y despectivos con los judíos. Cicerón calificó a la religión judía de superstición bárbara, Séneca se burla del sábado judío como algo especialmente apropiado para holgazanes, y en más de una ocasión los judíos fueron expulsados de Roma ante la presión popular. En cambio los emperadores, exceptuando a Calígula, les fueron más bien favorables permitiéndoles ejercer su religión y sus costumbres con bastante libertad. En cuanto al origen y primer crecimiento de la comunidad cristiana de Roma, las noticias son muy escasas. Las primeras de alguna entidad son justamente las que nos proporciona la carta que Pablo les dirigió. Parece indiscutible que el anuncio del Evangelio llegó muy pronto a la capital del imperio. Probablemente judíos procedentes de Palestina, donde se habían convertido al cristianismo, fueron los iniciadores de la comunidad cristiana de Roma. La inscripción funeraria de Pomponia Gresina, matrona romana sepultada hacia el año 43 después de Cristo, y el edicto del emperador Claudio, expulsando a todos los judíos de Roma, a causa probablemente de los conflictos surgidos entre judíos y judeocristianos, indican que por estos años el núcleo cristiano de Roma era ya considerable. Es sabido que una antigua tradición menciona a San Pedro como fundador de la Iglesia de Roma. Según esta tradición, Pedro habría llegado a Roma durante el mandato imperial de Claudio, más exactamente en el año 42 después de Cristo. Allí fundó, o por lo menos organizó una floreciente comunidad cristiana, y después de una ausencia más o menos prolongada habría regresado a Roma ya en los años de Nerón. La poca consistencia de los datos históricos que se poseen sobre el particular hace que sea muy problemática esta primera estancia fundacional de San Pedro en Roma. En todo caso, lo que sí parece mucho más probable es que cuando Pablo escribe esta carta, Pedro no está en Roma. De otra manera no se explicaría el absoluto silencio de Pablo sobre una circunstancia tan relevante. Por lo demás, el edicto de Claudio dejó de urgirse en el año 54 y muchos de los judeocristianos expulsados regresaron a Roma y se integraron de nuevo en aquella comunidad cristiana. Claro que los retornados del destierro se encontraron con una comunidad cristiana de nuevo cuño, dirigida por cristianos convertidos del paganismo, plenamente emancipada de las tradiciones judías y notablemente crecida en número. ¿A quién tuvo particularmente presentes Pablo al escribir la carta a los cristianos de Roma? Si hay que decidirse por alguien, en los últimos tiempos parece prevalecer la opinión que contempla a Pablo dirigiéndose fundamentalmente a los cristianos procedentes del paganismo. Digo si hay que decidirse por alguien, porque tampoco faltan quienes opinan con cierta razón que al escribir esta carta, Pablo no está pensando propiamente en los problemas de la comunidad de Roma, sino en los que él, personalmente, ha tenido que afrontar en otras comunidades y que pueden reproducirse en la de Roma. Igualmente cabe preguntarse si las tensiones y divisiones de que hablan los capítulos 14 y 15 de la carta son problemas realmente existentes en la comunidad cristiana de Roma, o se trata más bien de simples reflejos procedentes del conocimiento y la experiencia que Pablo tiene de otras comunidades. Mientras algún autor afirma que un análisis atento de la carta demuestra que Pablo no está al corriente de la situación de la comunidad cristiana de Roma, ni se ocupa de los problemas específicos de aquella iglesia,
Otros sostienen que Pablo tenía noticia de los problemas existentes en Roma, y a ellos alude en la carta, aunque la situación de Jerusalén, mucho mejor conocida por él, es la que le proporciona, al menos en parte, el material conceptual que tan ampliamente utiliza en la carta. En realidad, lo mismo que en Gálatas, Pablo conoce solo de oídas la situación de la comunidad romana, y por tanto hay que contar con el hecho de que reconstruya la situación a partir sobre todo del conocimiento que tiene de la iglesia de Jerusalén y sus problemas. En resumidas cuentas y con más o menos matices, todos parecen estar de acuerdo en que Pablo elabora la carta a los romanos, teniendo como especial punto de referencia los problemas y experiencias de otras comunidades cristianas más directamente conocidas por él: Galacia, Corinto, Filipos, Jerusalén. Pero esto no impide que los destinatarios de la carta sean los cristianos de Roma, una comunidad de cuyos problemas Pablo tiene un conocimiento relativo, y que además de antigua, nos es presentada como robusta y pujante en la fe.